hermanos, quisiera que me puedan acompañar al libro de Salmos, en el capítulo 119. Nuevamente, hermanos, estamos en esta sección, ya llegando un poco a lo que sería la mitad del Salmo, muy poco obviamente. Pero, hermanos, sabe que me ha parecido muy interesante, o me llama mucho la atención esta sección en específico, porque terminaremos con el siguiente versículo, que es el versículo 72. Vamos a partir en el 49, pero el versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este tipo de declaración podría parecer muy hiperbólica, exagerada, pero a la misma vez, hermano, debemos saber que no cabe en esa categoría, sino más bien, hermano, es muy categórica en nuestra vida. Y creo que ahí la historia de un hombre creo que refleja muy bien esta verdad. Este hombre se llamaba George Mueller, vivió en Inglaterra, y este hombre se dice, hermano, que leyó la Biblia más de 200 veces en su vida. 50 de ellas la leyó de rodillas ante Dios. Y antes de morir, se acercó un periodista a él, se había hecho una fama porque él estaba trabajando y había fundado muchos de los primeros orfanatos y escuelas para niños vulnerables en Inglaterra del siglo XIX. Y a él le preguntaron, ¿qué le gustaría hacer antes de morir? Y él se arrodilló y respondió: leer más de la Biblia, porque todavía sé poco de la excelencia de Cristo. Un hombre que leyó, hermano, más de 200 veces la Escritura. Aún sabía que tenía mucho que conocer de su precioso Salvador. En el Salmo 119, hermano, a pesar de que en este Salmo no se nos menciona quién es el autor, debemos saber algo importante de a veces las omisiones que hace la Escritura. A veces la Escritura es clara y a veces la Escritura no es clara con algunas cosas, y eso también nos enseña y es un principio, hermano, valioso. Porque hay muchos buenos ejemplos en la Escritura que deben seguirse, hermano, sin la necesidad de tener un velo previo o un filtro previo que me pueda hacer decir sí o no a lo que este hombre o persona me va a decir. Por ejemplo, con esta misma frase: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Si esta persona o el personaje que escribió, por decirlo así, este salmo hubiese sido un hombre de dinero, hubiésemos dicho, claro, si es re fácil decir algo así cuando se tiene mucho dinero. Porque claro, las personas que tienen mucho dicen que el dinero no importa. Pero si también hubiera sido una persona quizás de un origen humilde, sencillo, sin muchos recursos, hubiéramos dicho, claro, obviamente la ley para él es lo más importante, la palabra de Dios, porque no tiene nada a lo que aferrarse. Y a veces es bueno no saber eso, porque sin importar, hermano, la persona, el dinero que tenga, las posesiones, el tipo de auto que maneje, el tipo de barrio en que vive, el tipo de vacaciones que tiene, para cada cristiano debe haber una meta. Y eso es, hermano, que la ley del Señor, la palabra del Señor sea mejor, más importante, más prioritario, más relevante que cualquier tipo de piedra preciosa como oro o plata, como lo veía aquí el salmista. Por eso, hermano, el día de hoy vamos a ver 3 nuevos principios que están muy, pero muy aferrados. Si usted toma notas, tiene ahí su teléfono, una libreta, el primero de ellos es, hermano, es que en la palabra de Dios, en los versículos 49 al 56, la palabra de Dios, hermano, nosotros recordamos al Dios que nos recuerda. Ve ahí conmigo esta sección y se va a dar cuenta que se usa mucho esta palabra. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley.
estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hermano, dése cuenta, y este principio me gusta mucho porque el pasaje habla de recordar las palabras del Señor. Y eso tiene mucho sentido, hermano, porque la Biblia es un libro, es algo físico, que nosotros no siempre llevamos a todos lugares. Sin embargo, como la Biblia podemos leerla y aprender de ella, nuestra Biblia puede ir a todo lugar con nosotros en la medida que en nuestra mente guardamos y atesoramos la Escritura. Ahora, hermanos, estoy seguro que a esta altura se ha dado cuenta. Yo sé que hay hermanos que han estado en un mensaje de los 3 del Salmo 119, hay otros que han estado en 2 y hay otros que han estado en 3. Hasta ahora vamos en el tercero. Sin embargo, hermanos, si usted escuchara todos los mensajes hasta ahora o leyera el Salmo 119 hasta esta sección, usted se daría cuenta de algo. Y es que el Salmo habla de un tema y al parecer va repitiendo varios principios. La semana pasada hablamos de vivificarnos en la palabra del Señor y nuevamente nos aparece el principio. Hay muchos principios entrelazados en esta sección. Pero usted se da cuenta que el salmista, por letra de este poema, él pone, por decirlo así, un énfasis. Y el énfasis aquí, hermano, está en recordar. Este es el punto principal. Ahora, el versículo, hermano, es sumamente claro. La manera de ser consolado, la manera de que usted pueda recibir consolación en su aflicción, la manera que usted pueda, hermano, sostenerse en su día a día, es una forma. Y eso es, hermano, recordando, acordándose de la palabra de Dios. Es consolado y afronta el miedo porque la palabra de Dios, hermano, es vida. Y es la vida más importante, nuestra vida espiritual. Bien lo mencionaban nuestros hermanos Ricardo, nuestro hermano Germán, hablando de hacer la voluntad del Señor, de que lo más importante, hermano, es lo que hacemos para nuestro Dios. Por ejemplo, hermano, el tema de recordar la palabra del Señor pudiese parecer poco importante para nosotros, porque tenemos en el celular la Biblia, tenemos un libro en casa, quizás hasta una en el trabajo, podemos nosotros consultar, ¿no? ¿Para qué memorizar si ahora se puede consultar, ¿no? Sin embargo, hermano, vea usted al mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 4, ¿qué fue lo que Él respondió, hermano? Cuando el enemigo fue a tentarle, en Mateo capítulo 4. Versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué pudiese ser esta una tentación para el Señor? Bueno, porque había pasado, hermano, 40 días sin hambre. Uno va, no sé, hermano, como al sur en un viaje de 2 horas y tiene que parar a comer en 1 hora porque le da hambre en el camino. Ya, ahí usted prolonga el viaje, ya, pero aún así es poco. Ya quizás dicen, 1 hora como, ya, pero un poquito más, todos creo que estaríamos de acuerdo. Nos empieza a dar hambre. El Señor había pasado 40 días sin comer. Luego el Señor dice en el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, aquí hay tanto que decir, pero quiero que nos centremos en una cosa, en cómo el Señor responde a esta tentación. A veces usted es tentado, tiene una aflicción y el Señor quiere recordarle a través de su palabra que Él sigue siendo Dios, usted sigue siendo su hijo y Él sigue teniendo cuidado de usted. En nuestras aflicciones, hermano, debemos recordar la palabra del Señor si queremos ser consolados, hermano. Ahora, la palabra del Señor es alimento, hermano, es vida, es vitalidad para nosotros y la única manera de ser consolados es recordar la palabra del Señor. Sin embargo, hermano, esto puede sonar como un concepto algo abstracto, porque en muchas ocasiones se dice esto, pero no entendemos muy bien a qué se refiere. Se refiere a esto, por ejemplo, usted está pasando, hermano, una profunda aflicción. Quizás la pérdida de alguien, y en esa pérdida usted recuerda, hermano, a su ser querido que dice 1 Tesalonicenses 4:13, que no debemos ignorar a aquellos que durmieron, que aquellos serán levantados y nos uniremos con ellos en el cielo. Recordar la palabra de Dios, hermano, no es un ejercicio mecánico, sino en lo que usted trabaja su mente para hacer que la promesa de Dios pase de su mente, de la palabra, a su corazón.
Y eso es algo que hacemos. Por ejemplo, está pasando otra prueba, algo en el trabajo. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y usted empieza a reanimarse, a revitalizarse. Luego, hermano, quizás se está pasando otro tipo de prueba, económica o en la casa. Y recuerda que la Biblia dice que las aflicciones de este tiempo presente, puesto que serán temporales, dice, no se comparan con la gloria que ha de venir, que es eterna. Entonces, mi bienestar será eterno y el malestar será momentáneo. Recuerdo eso y soy animado, soy fortalecido, soy consolado. Quizá usted está desanimado porque se siente sin propósito, se siente improductivo, no como otros. Ve a su hermano en la fe o ve a un hermano sanguíneo, cómo él prospera, cómo le va bien. Ve a su vecino, cómo le va bien, cómo le va mejor, cómo parece que tiene para más cosas, cómo parece que incluso la gente lo quiere más y usted está como, pero ¿por qué yo no? Y de repente recuerda que no debemos gozarnos en las obras, como dice Lucas 10 en el versículo 20, de que los demonios se nos sujeten y todo, de que podamos hacer grandes obras y que la gente pueda hacer grandes obras, sino que debemos animarnos ¿en qué? En que nuestro nombre está escrito en el cielo y que ahí estaremos con el Señor. Y ese tipo de cosas, hermanos, nos van animando. Pero no podemos llegar a esas conclusiones si no nos recordamos la palabra del Señor. Si no nos acordamos de lo que Dios ha dicho, hermano. Porque nosotros confiamos en Él. Ahora, ¿cómo podemos recordar nosotros la palabra de Dios? Hermano, es muy sencillo, memorizando la Escritura. Y hermano, usted dice, pero memorizar, yo no soy bueno para memorizar, y sí, lo sé, hermano, pero a la misma vez, hermano, debemos hacerlo. Es un ejercicio práctico porque es la única manera de nosotros poner por obra lo que aquí está. Imagínese, hermano, llegar a alguien muy importante, un ministro, el presidente, se aparece en su casa y le dice, tengo este recado para ti. Tienes que dárselo a X o Y vecino de tu barrio. Ustedes seguro dirían, no, pero no me lo diga a mí, que se me va a olvidar. No, usted diría, esto es importante, tengo que anotarlo, tengo que recordarlo, tengo que decirle a alguien más, tengo que compartirlo, tengo que poner una alarma, porque tengo que hacerlo. Así también con la palabra del Señor, hermano. Era interesante, hermano. Estuvimos ayer y están aquí nuestros hermanos Gonzalo y Carlos, disculpen si yo lo voy a usar de ejemplo, pero estuvimos ayer, hermano, en el velorio de la abuelita, de nuestra hermana Carmen. Ella falleció el día viernes. Y estuvimos ayer en el velorio y estábamos en un servicio, ahí mientras compartíamos con nuestros hermanos. También estaba nuestra hermana Berta y algunos hermanos de otra iglesia. Y en un momento estaba como un pastor, que no era yo obviamente, oficiando ahí, pero él dice, ¿alguno de acá sabe el Salmo 23? Y varios, sí lo sabemos. Dijo, a ver, recitémoslo. Y mucha gente empezó a hablar del Salmo 23 al unísono. Hasta una niña de 6 años estaba ahí, o 7 creo, por ahí, era chiquitita, y se sabía el Salmo 23. ¿Y por qué, hermano, en un velorio donde hay tristeza, donde hay dolor, recordar la palabra del Señor que está en nuestra mente, nos va a consolar? Y hermano, podemos hacerlo, porque el salmista nos dio un principio claro, hermano, que debemos nosotros, hermanos, recordar la palabra del Señor. Aún así dice en el versículo 51, los soberbios se burlan mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Hermano, nuevamente, esto no es algo nuevo en el Salmo 119, de que los enemigos, hermano, de que gente se burla de la fe de las personas, hermano, y de que gente se puede burlar de su fe, es normal, es común, la gente se burla de la fe de los cristianos, aunque quizás no lo diga tan abiertamente. Pero ¿a qué se debe la persecución de los cristianos? ¿A qué se debe? Hermano, ¿sabe que yo me acuerdo también, cuando yo era chiquitito, quizás tenía unos 10 años, estaba en la iglesia y como la encargada del grupo de niños, estaba organizando como una obra teatral que teníamos que hacer frente a la iglesia. Entonces la obra trataba de cómo, era este ejemplo, de cómo los inconversos se burlaban y después lo agarrábamos. Bueno, era algo bonito y todo, pero era como chistoso como el tema, porque los incrédulos se tenían que burlar de los cristianos. Entonces había unos niños que representaban incrédulos y había unos niños que representaban a los cristianos. Entonces los niños incrédulos como que hacían mofa de ellos y le decían,
como de la ropa, como que estaban terneados, también le decían langueteado de vaca, o teníamos que vestirnos así. Bueno, a mí me tocó representar el cristiano, entonces se volaban de dientes, se tenía que peinarme así, mi papá me echaba 1000 kilos de gel. Entonces, ahí tenían como que burlarse de nosotros, y ya era como el tema y todo ya. Pero el punto es que es por ese tipo de razones, hermano, a veces caricaturescas, que la gente se burla de los cristianos. Se burla, hermano, porque cantamos el día domingo. Se burla, hermano, porque quizás usted, hermana, se viste con modestia hacia otros. Es porque, hermano, quizás usted escucha cierto tipo de música. Por eso se burla, hermano, porque tenemos un estilo de vida que gente denominaría conservador, anticuado. ¿Es eso, hermano, lo que debería burlarse la gente del cristiano? ¿Es eso la burla? Y no, hermano, no es eso. Aunque a veces, por los tiempos y todo, pareciese que fuese así, por el contexto, por la cultura. Sin embargo, hermano, ¿por qué la gente se burla de los cristianos? Porque obedecen la palabra de Dios. Por eso dice, se han burlado de mí, pero no me han apartado de tu ley. Muchos dirían, pero ¿por qué no haces esto? Ah, que eres tonto, porque no sacas extra de tu trabajo, porque no te robas esto, porque todos lo hacemos, todos nos aprovechamos. Ponemos más horas de trabajo para que nos paguen más. Hacemos un arreglo con otras personas para que nos den otras cosas. Hacemos este tipo de negocio fraudulento y tú no lo haces porque eres cristiano. Qué ridículo, deberías hacer esto, te iría mucho mejor. Tendrías para esto y esto y esto que parece que no tienes con tu familia. Das diezmo, qué ridículo. Yo me gasto eso en otras cosas y tengo más dinero. Quizás vas a la iglesia, como decía hermano Ricardo, ese día yo descanso, qué ridículo. Obedeces al Señor, le eres fiel a tu esposa, le eres fiel a tu esposo, qué ridículo. Puedes tener otras mujeres, otros hombres, puedes disfrutar, puedes ver pornografía, puedes derramarte a la inmoralidad sexual. Es una vez, ¿qué va a afectar? El matrimonio no depende de eso. Y empieza así la gente, empieza a burlarse, hermano, de la fe de los cristianos. Y eso es, hermano, donde nosotros somos tentados a alejarnos. ¿Por qué razón, hermano? Porque decimos, para que no me molesten, porque es demasiado incómodo. ¿Por qué son así la gente? ¿Por qué no entienden? Y obviamente, hermano, cuando la gente se burla de los cristianos, debemos nosotros tomar una determinación, que es la que el salmista tiene. No me apartaré de tu ley. Hermano, investigaba un poco sobre una frase que ha aparecido en algunas películas y busqué que apareció por primera vez, o se dice, en esa película de los 10 mandamientos. La vida, hermano, es súper antigua, tiene más años que una pasa, entonces, pero es como de Moisés y los 10 mandamientos. Una película bien antigua, bien clásica, típico de Semana Santa, que aparecía ahí en el TV, en algunas películas. Y los 10 mandamientos, Moisés abriendo el mar. Bueno, en esa película aparece como esta frase que dice algo como, ¿dónde está tu Dios ahora? Faraón diciéndole a Moisés. Y mucha gente dice hoy en día, ¿dónde está tu Mesías ahora? Y se burlan de los cristianos. Y a usted podrían decirle, estás pasando una prueba, ¿dónde está tu Dios ahora? Hay gente que dirá, mira, tal hermano fue cristiano tanto tiempo y su Dios le ha abandonado. Fue tanto tiempo un hijo del Señor, sirvió y ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios que no le quitó su enfermedad? ¿Dónde está su Dios que no le salvó de este asunto? ¿Dónde está su Dios que no le salvó de un accidente? ¿Dónde está su Dios en esta oportunidad? Y a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Pero el Señor está obrando siempre, hermano, se acuerda de nosotros. De hecho, incluso dice aquí, hermano, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Es como una frase, hermano, que parece que lo hiciera recordar cómo el salmista piensa en la ley de Dios, como en los mandamientos, en la escritura, y cómo él sabe que eso le trae consolación, recordar las palabras antiguas de Dios. Pero luego llegamos a un punto importante que dice, cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, cánticos fueron para mí tus estatutos. Y esto tiene mucho que ver, hermano, con lo que dice también la palabra en Colosenses capítulo 3, hermano. Colosenses capítulo 3, mira, acompáñame ahí. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Quizás ya sabe qué dice este versículo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, hermano, que cuando mora la palabra en el corazón, ¿cómo se expresa? Dice este versículo. No es la única forma de expresarlo, pero ¿cómo se expresa? Cantando, con alegría. Los salmos, himnos y cánticos espirituales, todas las formas de adoración, hermano, cuando la palabra mora en nuestro corazón y llevamos con gozo
a la iglesia porque vamos a reunirnos con nuestros hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a compartir unos con otros, vamos a invitar, llevo un invitado, llevo a mi amigo, llevo a mi hermano, llevo a mi vecino, estoy invitando quizás a un familiar, quizás no vino, pero igual estoy contento porque le puedo invitar y quizás venga en otra oportunidad, un amigo de años. Y estamos ahí, hermanos, dispuestos a trabajar en la iglesia y estamos brotando de la palabra del Señor, hermanos, cómo se expresa en cánticos, cantamos con alegría, hermano. Y eso es una expresión, hermano, de la palabra del Señor. Es sencillo. Cuando estamos llenos de la palabra del Señor empieza eso a brotar hacia afuera. Recordamos canciones. ¿Y por qué, hermano? Porque las canciones, ¿sabe que regularmente nos traen como recuerdos? Nos traen recuerdos ciertas canciones. Usted escuchó una canción ahí en su juventud con sus amigos, la vuelve a escuchar después de años y eso le trae recuerdos. Y usted dice, pero ¿cómo? Si es una canción que yo escuchaba cuando era adolescente, era joven, quizás va a pasarle a los más jóvenes más adelante, pero pudiéramos dar o notar un poder como en la música respecto a eso, como que algo nos recuerda un momento, nos recuerda un principio, nos recuerda algo. Y así es la palabra del Señor. A veces nosotros estamos ahí tristes, pero ponemos canciones que nos recuerdan la soberanía de Dios y, hermano, nosotros nos somos animados. Yo me acuerdo mucho cuando hablaba con un pastor, un amigo de otro país, y él pasó por un tema bien fuerte en su iglesia y le dije, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo has estado tú? Y me dijo que estaba muy bien y yo le dije, ¿qué te ha ayudado? Porque él me dijo, ahora él podía ayudar a otros pastores con esto y me dijo, luego de leer mi Biblia, era sentarme un rato, decía él, poner unas alabanzas, cantar y agradecer al Señor. Eso era lo que él hacía para animarse porque recordaba grandes verdades de la palabra del Señor. Y así lo puede hacer, hermano, cada vez que cantamos acá en la iglesia. Recuerde las verdades que ahí están impregnadas, hermano, en las letras de las canciones que nosotros cantamos. Podemos recordar algo como el poder de la cruz. ¿Y qué seríamos nosotros como sin el poder de la cruz, hermano? ¿Qué sería su vida, hermano, si Cristo no hubiese decidido venir a poner fin a su vida aquí en una cruz por nuestro lugar para que nuestra vida no tenga fin, sino tenga un lugar en su casa, hermano? ¿Cómo hubiera sido nuestra vida si no recordamos esos principios? Es bueno, hermano. De hecho, la Biblia nos habla de recordar, por ejemplo, en el mismo tema de la cena del Señor, que tendremos en 2 semanas más. Recordamos algo del Señor y con la palabra lo recordamos. Por eso, hermano, cuando venga cada vez afligido, triste, hermano, haga que la palabra more en su corazón. Habite, hermano, la recuerde. Y va a ver cómo el Señor va a empezar a trabajar en su corazón. Por eso, aquí el salmista, hermano, nos habla mucho de este tema. Más adelante en el versículo 55, el Salmo 119, me hacía meditar, porque decía, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y hermano, a veces yo me ponía a pensar como, ¿cuántas veces uno se despierta en la noche? Quizás hay algunos que dirán, yo tengo mejor sueño, yo tengo peor sueño, etc. Sin embargo, cuando uno se despierta en la noche o se va a dormir y a descansar, no siempre meditamos en las grandes verdades del Señor, no siempre estamos pensando en nuestro Señor. Nuestro estilo de vida es tan ajetreado que a veces nos vamos a acostar, tratamos de descansar, pero antes estamos pensando, ya tengo lo típico, tengo 6 horas para dormir porque ahora avisa la alarma, entonces dice 6 horas y ya hace el cálculo, ya no hay que hacerlo, entonces perdemos menos segundos en ese cálculo. Entonces decimos, ya, me queda tanto tiempo para dormir, mañana me levanto, hago esto otro, voy al trabajo, veo a mis hijos, tengo que enviar un correo, tengo que después llegar y hacer aseo, tengo que ordenar, tengo que hacer almuerzo. Y empezamos como nuestra mente a planificar cosas y a pensar. Pero ¿cuántas ocasiones, hermanos, solo nos sentamos, nos vamos a dormir, estamos en la noche, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos en la mañana y empezamos a decir cosas como, gracias Señor por este nuevo día, porque hoy día quizás pude conocerte un poco más, hoy día pude servirte, hoy día pude hablarle a alguien de ti, hoy día pude ser de bendición a un hermano, hermana, hoy día pude ser de bendición a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darme esta vida. Y te pido, Señor, por el día de mañana, porque mañana quiero honrarte más, quiero agradarte en mi trabajo, quiero dar testimonio de ti a mis compañeros, quiero dar testimonio de ti a mi familia, quiero que otros, Señor, escuchen tu nombre. ¿Cuánto, hermano, de eso hay en nuestra vida? Yo creo que nos falta bastante. Yo creo que deberíamos poner como una meta, hermano, que eso sea, que el Señor esté constantemente en nuestros pensamientos.
Sin embargo, vea, hermano, estas siguientes secciones que tenemos aquí, el versículo 57 al 64 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Y bueno, hermano, lo relevante de la palabra es que en ella conocemos al Señor, su plan, y eso lo sabemos. Sin embargo, en ella tenemos verdaderos encuentros con el Señor y vemos todo lo que Dios nos da. Una segunda cosa, hermano, en esta sección es que usted puede ver al Dios que es su todo, darle todo. Así dice el salmista, así terminó diciendo: todas estas bendiciones tuve, hermano. Usted puede conocer las bondades y bendiciones del Señor cada vez que pasa tiempo en la palabra. A veces usted dice: ¿dónde está el Señor? Y el Señor dice: lee mi palabra y te darás cuenta donde siempre he estado, donde siempre te he buscado, donde siempre he estado ahí para ti. Aquí algo interesante es que dice: mi porción es Jehová. Y eso podría parecer raro, porque uno porciona cosas, hermano, porciona una torta, podría decir, no tiene sentido. ¿Cómo se aplica? ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando habla de la porción, esa porción era una palabra que se usaba mucho para heredad, para comprar propiedades. Era como si dijéramos: hermano, ¿dónde está su porción? Mi porción está, no sé, en Tinguiririca 3691. Ahí está mi heredad, ahí está mi casa, ahí está mi propiedad. Entonces lo que quiere decir aquí el salmista dice: mi porción es Jehová. Dice: yo me pertenezco al Señor y el Señor me pertenece a mí. Él es todo, Él es mi Dios. Yo soy su hijo, yo soy de su pueblo, yo soy un siervo suyo. Él es todo lo que yo tengo. Mi porción, mi heredad, mi casa es Dios. Todo lo que yo, donde habito, donde moro, todo lo que yo poseo es una relación con el Señor. Eso es lo más importante. Por eso, hermano, termina una frase tan categórica como la del versículo 72, pero en el 58 dice: tu presencia supliqué de todo corazón. Quiero que haga un ejercicio, hermano. Piense en su semana, en todas sus oraciones. Pueden haber sido pocas, muchas. Ese no es el foco, hermano, de este ejercicio. Pero piense en cuántas de esas oraciones en las que usted hizo, quizás no recordará todas, pero recordará algunas, o una por lo menos. Usted inició pidiendo: Señor, por favor, permíteme experimentar tu presencia. Permíteme disfrutar de la comunión contigo, Señor. Señor, llego con un corazón atribulado, un corazón con dolor, un corazón dañado, Señor, pero en tu presencia yo estoy bien, yo estoy feliz porque estoy con mi Dios, hermano. ¿Cuántas de nuestras oraciones son súplicas por la presencia de Dios como la del salmista en esta ocasión? ¿Cuántas de nuestras oraciones? Quizás usted podría decir muchas, pocas, pero sin duda todos podríamos aprender un poco del salmista, e incluso de Moisés en Éxodo capítulo 33, cuando en el versículo 13 en adelante, hermano, nos dice, y él está orando al Señor y dice en Éxodo 33, 13, ahora pues dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor responde en el versículo 14 y dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, tremendo lo que dice el Señor, pero la respuesta de Moisés debería ser como la respuesta de todos nosotros. Dice: Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, no es que nosotros vivamos en un constante estado de estar arrodillados todo el día en la casa, de estar con la Biblia leyéndola, tanto que no interactuamos, tanto que no cumplimos nuestras responsabilidades, sino es de tener un tiempo tal que si usted se levanta en la mañana, ora al Señor, lee la Biblia y dice: Señor, por favor, si tu presencia no está conmigo, si tengo algo que arreglar, si tengo algo por lo que pedir, si tengo algo por lo que arrepentirme, Señor, por favor ayúdame, porque si tu presencia no ha de ir conmigo al trabajo, Señor, por favor no me saques de este lugar. Si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo a mis vacaciones, Señor, por favor no me saques de vacaciones.
Si tu presencia, Señor, no ir conmigo a ver a mi familia, Señor, a salir a disfrutar de un paseo con mi familia, Señor, por favor, que no me saques de este lugar hasta que mi corazón esté bien contigo, hasta que haya hallado tu gracia, Señor. Eso es lo que el salmista hizo, esa es la oración, hermano. Porque nosotros a veces hacemos todo y decimos, no, si yo sé que es del Señor. Yo sé que si no fuera por el Señor, yo no sé dónde estaría, y decimos eso. Pero ¿cómo se expresa en el día a día? ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Nos acercamos así, hermano? ¿Es esa su oración? ¿Es ese su tiempo diario con el Señor? Hermano, debería serlo. Todos los días, porque el Señor, hermano, dirige nuestras vidas, dirige nuestros pasos. Fíjese que dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y mientras yo pensaba cómo ilustrar esta verdad, porque es tan, hermano, bonito, es tan especial, yo recordaba haber visto en muchas ocasiones a un papá con su hijito pequeño, de 2 o 3 años, donde el papá toma de las manos al niño, ahí lo tiene chiquitito, el niño sube a los pies del papá y el papá empieza a caminar, como para enseñarle, ¿no? ¿Usted lo ha hecho, hermano, alguna vez? Pero que sí, algo así para que se entienda mejor la aplicación. Y usted empieza a caminar así con su hijito, su hijita, con su nieto, su nieta, y empieza a dar pequeños pasos. El niño no tiene idea de lo que está haciendo el papá detrás porque él ve hacia adelante. Pero su papá va acompañándole en cada paso mientras lo sostiene. Y así decía muchas veces, así es el Señor con nosotros, sino decirlo siempre. Nosotros seguimos confiando en el Señor y quizás no sabemos todo lo que Dios hace. Solamente vemos hacia adelante y de una mirada corta. Pero los pasos que damos están en plena confianza con el Padre que nos va guiando. Nosotros damos un pequeño esfuerzo, porque todo el esfuerzo en realidad lo hace el Señor. Toda la fuerza la hace el Padre. Si el Padre no sostuviera, el niño se caería, el niño no podría avanzar. Pero es el Padre el que va dando los pequeños pasos con su Hijo. Y el salmista quiere caminar de esa manera, con su Padre, con el Señor. Si no nos has de llevar con tu presencia, Señor, no nos saques de aquí. Esa debe ser, hermano, la idea diaria de nuestro caminar con Cristo. Señor, si hoy día no voy a caminar contigo, Señor, ayúdame a yo hacerlo, caminar contigo, Señor. ¿Qué necesito? Lea la Biblia, ore al Señor, hermano. Me recordaba también un proverbio, en el capítulo 6, versículo 17, si mal no recuerdo, donde dice que Dios aborrece los pasos presurosos para ir al mal. Pero aquí el salmista dice, me apresuré en guardar tus mandamientos, me apresuré en este camino, me apresuré a hacer la obra del Señor. ¿Le ha pasado, hermano, hermana, hermano, quizás que le dice a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, a quien sea? Y usted le dice, esposo, esposa. La hermana le dice así, le dice amor, cariño, etc. Dice, por favor, ¿pudieras darme una sorpresa, darme un regalo? Porque quisiera un cariñito. Por eso mi hijo me puse en la mañana. ¿Se imagina, hermano, cuánto tiempo tiene que pasar entre la palabra y el hecho para que la persona no se sienta mal? ¿Se ha puesto a pensar eso? Puede ser días o semanas, parece que ya se demoró un poco. Quizás cuando esas palabras salen de la boca se espera una acción inmediata, una acción rápida, de minutos, máximo horas, para que la persona siga con vida más o menos. Pero cuando, hermano, nosotros escuchamos la palabra, ¿sí? Cuando hay esas bonitas acciones, nosotros a veces esperamos que la gente reaccione rápido. Ya, escuché, ya, voy a hacerlo. Voy a cumplir lo que tú me dices. Quizá usted, hermano, ya, un ejemplo más legal en el trabajo. Si usted, hermano, de repente le pide a un compañero, ¿puedes enviarme estos datos? ¿Puedes enviarme los datos de este, no sé, de esta venta, de este proveedor, o tengo que tratar con algún cliente o alguien, etcétera? ¿Puede enviarme los datos porque ahora tengo que hacerlo? ¿Esperaría usted que eso pase en una sección de minutos, segundos o en horas, días, semanas? Hermano, cuando el Señor nos pide algo, nos llama, deberíamos reaccionar rápido, con pies presurosos, hermano, para hacer lo correcto. Porque a veces tenemos pies presurosos para lo incorrecto. A veces decía, una esposa de un pastor hablando con ella, decía, a veces la gente nos decía, se une más con lo malo que con lo bueno. Nos unimos más para hablar mal, chismear, cahuinear, como diríamos,
que en vez de hacer algo bueno, hacer algo correcto, servir a otros, estamos más preocupados de eso, estamos más preocupados de nos juntamos rápidamente cuando, oye, el hermano aquí, sí, el hermano tal, y nos empezamos a hablar. O no, es que sí, yo me he sentido así re mal. El hermano dice, no, yo también me he sentido también re mal. Y empieza ahí, parece que todo es más rápido, cuando hay algo malo que une. Pero cuando hay algo bueno debemos trabajarlo, porque nuestra carne, hermano, tira para hacia el otro lado. Debemos estar ahí con pies presurosos para lo correcto y no para el mal. Avanzar hacia el Señor. Ahora, hermano, la última sección, hermano, que no va a tomar mucho tiempo, versículos 65 al 72 dice: Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Y en este punto, hermano, yo veo un último principio. Y es que en la palabra de Dios, si primero nosotros recordamos al Dios que siempre nos recuerda, siempre está acordándose de nosotros, también nosotros, hermano, por decirlo de alguna manera, vemos todo lo que nos da nuestro Dios, que es nuestro todo. También vemos que nosotros, hermanos, somos humillados, o nuestro ser es humillado para que la obra del Señor y su nombre sea exaltado. Menos de mí, más de ti, Señor. Menos yo, más tú, mi Dios. Algo así decía incluso Juan el Bautista. Deseo que él crezca y yo venga. Pero hay algo interesante, porque en el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado. Y luego el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado. Y esto son dos conceptos distintos, hermano. La primera es la humillación cuando nosotros, hermano, andamos descarriados, no fuera del camino. Eso significa, fuera del camino. El pecado solo acarrea vergüenza como cristianos, sobre todo, hermano, como cristianos. Porque sabemos lo que es correcto, lo que le agrada a Dios, pero también sabemos lo que desagrada a Dios. Y estar en ese camino nos hace saber que estamos en algo incorrecto. Por eso, ¿cuál es la contraparte? Dice el versículo 67, de andar humillado, descarriado, es guardar la palabra del Señor. Ahora, hermano, ¿por qué humillar tiene que ver también con pecar? ¿Es porque en la iglesia, hermano, vamos a mirar en menos a un hermano que pecó por algo, hermano? No. No es el juicio de las personas lo que humilla. Pero la Biblia nos dice, en Apocalipsis 12:10, que hay alguien que está constantemente acusando a los cristianos. Ese es, hermano, el diablo, Satanás. Pues el nombre mismo, diablo, significa acusador. Significa acusador, está acusando a los cristianos, está buscando humillar, está buscando que usted caiga para decir: mira al hermano, mira a la hermana, mira, Señor, este hermano de la Iglesia Bautista Esperanza, esta hermana de la Iglesia Bautista Esperanza dice ser tu hijo, y mira cómo se comporta, mira cómo se descarría, mira cómo anda lejos, mira cómo pone a otras cosas terrenales, cómo pone otras cosas temporales, otras cosas intrascendentes, triviales, como prioridad, en vez de a ti, Señor. Mira, ahí están tus hijos. Sin embargo, hermano, la Biblia nos dice lo siguiente, en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. No para que pequen más. ¿Por qué? Vea lo que va a decir. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese algo, hermano, porque la palabra de Dios siempre tiene mucho que decirnos. Cuando el diablo nos acusa, hermano, dice: mira a este hijo tuyo, mira a este hermano de la iglesia, mira a esta hermana de la Iglesia Esperanza, mira cómo ha pecado. Y dice ser hijo tuyo, mira, ahí está. Ahí nos está acusando el enemigo. Pero Dios dice: abogado tenemos para con él. Y ese es Jesucristo.
Y Jesucristo dice, claro, ha pecado, pero yo pagué por él. Yo morí en una cruz por él. Yo derramé mi sangre, no es su justicia, es la mía, porque luego dice a Jesucristo el justo. Que Jesucristo haga eso no es injusto, es una muestra de amor, de gracia. Cuando, hermano, usted es acusado e intenta ser humillado, hermano, el Señor dice, abogado tenemos, y ese abogado es Jesucristo. Por eso la palabra de Dios debemos recordarla para que nos consuele, hermano. Porque cuando usted peca, no se aleje más, hermano, si ha pecado. Vaya ante el Señor porque abogado tiene con Él, hermano. A Jesucristo. Él pagó el precio, pero hoy día intercede por nosotros ante Dios, hermano. Esa es la gran confianza que tenemos. Pero en el versículo del Salmo 119, en el versículo 71, que es un muy interesante versículo, dice, bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Con esto terminamos. Porque este principio es tan real. Porque, hermanos, ¿cuándo confiamos en Dios? Sino en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos cuando nosotros recordamos y decimos, esto sale de mis manos. Y recordamos que en realidad las cosas nunca han estado en nuestras manos. Decimos cosas como, no, esto salió de mi control, salió del control humano. Y siempre sale del control humano. No hay una oportunidad donde algo ha estado controlado por el hombre, hermano. Su familia no estaría como está si no fuera por la mano de Dios. Hermano, no podría usted estar caminando quizás en un buen matrimonio, en una buena relación con su esposo, esposa, con sus hijos, con otras personas en la iglesia, hermano, con sus vecinos, llevando a gente para Cristo, si no fuera por la mano de Dios. No hay otra razón, hermano. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Pero, hermano, ¿sabe que a veces cuando hay momentos difíciles es cuando nosotros practicamos estas cosas? Porque pudiésemos decir nosotros confiar en Dios es sencillo cuando está todo bien. Pero confiar en Dios es un poco más difícil cuando está todo mal. Cuando, hermano, estamos cansados y agotados de la vida y de las circunstancias y de las cosas que rodean, hermano, nuestra vida. Y estamos tan agobiados, tan cansados, tan, hermano, ahí con tantas preguntas, interrogantes, con desánimo, hermano, que es algo que nos pasa demasiado. Y el Señor dice, o el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, porque he podido recordar la palabra del Señor. Porque he puesto en práctica los principios. Porque a veces, hermano, estos momentos son buenos. Bueno, gracias a Dios por los momentos difíciles. Y si usted cree que uno no pasa, hermano, como usted, hermano, otras personas pasan y peor cosas a las que uno va a pasar. A veces uno dice, no, nadie ha pasado las cosas que yo. Y sí, hermano, han pasado cosas difíciles. Y pasan cosas difíciles. Y van a pasar cosas difíciles. Y bueno es que nos pasen, hermano. Para que recordemos, hermano, que este mundo no es nuestro hogar. Y que recordemos que la vida perfecta nunca la tendremos acá y que acá nos vamos a disfrutar siempre, hermano, las cosas que están. Vamos a pasar por tiempos difíciles porque eso nos recuerda y el Señor nos dice amorosamente, este no es tu hogar, este no es tu vida. La vida empieza cuando estemos en su presencia, cuando vengan a mi presencia. Hermano, ¿se ha dado cuenta que hoy en día la gente solo quiere comodidad y a veces lo justifica muy bien? Dicen que es por enfermedad a veces, cuando solamente, hermano, es mediocridad espiritual. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que nosotros decimos cosas como, no, pero es que yo igual tengo que, y empezamos a poner cosas terrenales al lado de las prioridades espirituales? Decimos, yo sé que tengo que ir a la iglesia, yo sé que tengo que evangelizar, yo sé que tengo que dar, pero también tengo que. Y empezamos a poner, añade ahí, cosas que no tienen tanto valor. Cosas que no tienen un valor eterno, hermano. Por eso es bueno ser humillado por el Señor. Porque a los que Dios humilla, un día va a enaltecer. Y a los que hoy día se enaltecen, un día Dios va a humillar. Por eso, hermano, bueno es que a veces seamos humillados. Bueno es que a veces pasemos por cosas difíciles. Para que recordemos y digamos, no he sido el único que ha sufrido. Puedo salir adelante. Cuando todo está bien, hermano, de verdad, no es que cuando todo esté bien no podamos confiar en Dios, hermano. Pero pudiésemos decir que se nos hace un poco más fácil. Esa fue la acusación de Satanás hacia Job. En Job capítulo 1, el versículo 9. Cuando dice, ¿no te sirve Job a un Dios de balde? Dice, y es como la idea de un Dios que le da todo, un Dios que le ha hecho como el cuarto hombre más rico de todo el mundo.
a que le ha dado tanto hijo, tantas cosas, o sea, no va a confiar en ti, Dios, si al final Él tiene todo. Pero tocó hasta la integridad física de Job. Y Job, hermano, no pecó, no blasfemó. Por eso, hermano, el dolor de la vida nos debe recordar que Dios un día nos llevará a su presencia, donde ya ese dolor no va a existir. El llanto y las lágrimas de hoy día nos deben recordar que en el cielo el Señor va a secar toda lágrima. Las enfermedades de hoy día, hermano, nos deberían recordar que va a llegar un día en el cielo, donde ya no habrá más enfermedad. La muerte de hoy día y la separación que tenemos con nuestras familias de manera terrenal, nos debe recordar que un día, hermano, no va a haber más muerte ni más dolor. Estas circunstancias, hermano, nos recuerdan, hermano, que Dios sigue presente y que Dios sigue siendo Dios y que la vida preciosa, hermano, viene cuando estemos en su presencia. Por eso luego dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y presencia. Mejor es la ley, mejor es estar ahí, mejor es estar en tu casa que en cualquier otro lugar, dice el Señor. Porque esta declaración maravillosa aparece en muchas partes de los salmos, pero también me recuerda cuando el Señor estaba predicando en Juan capítulo 6 y muchos se van, dice que muchos de sus discípulos se alejan y queda su grupo más cercano, los 12. Y el Señor les pregunta, le dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Una pregunta muy fuerte. Muchos estarían funando al Señor Jesús por esa frase. ¿Acaso queréis iros? Señor, ¿no tienes amor por tus discípulos? ¿Cómo le dices eso? Es muy fuerte. Y ellos dicen, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, ¿a dónde iremos, hermano? ¿Dónde vamos a encontrar a nuestro Dios si no es en la palabra? ¿Dónde vamos a servir al Señor si no es por medio de la iglesia? ¿Dónde vamos, hermano, a conocer más del Señor si no revisamos la Biblia, si no estudiamos, si no, hermano, recibimos explicación de ella? Por eso, hermano, la palabra es tan deseable, hermano. Porque usted pudiera tener todo en este mundo y no tener la palabra del Señor y tener una vida vacía. Solo en ella puede tener vida eterna usted y disfrutar de la presencia del Señor hoy.